era tenemos exponente boejar guazú dai pago y esa baja tan de la aguille y me hago algo se ne die en mi haber ko pijare pe fidel a ver te imite yo pa venir de saña en duave va igual se te con derecha po a cointe ya ne va este parece el mundo del folclore europeo este querida bisabe boyo ayu ape va epea ya emana ahí por interesa opere y me nego ave ñaño que está más el allá ande tu vereta y nada va bisa ahí que tú ñambo guatan bebe que tú ya estaba miñan de la pisa cuera ni se que tú está en la audiencia y que tú ahí na y vema hay pepinusu escuela hina ya poseen oñe por andunde guaná lastimosamente la hace computadora pero de que tú no es la WhatsApp pero igual voy a sacar acá por el micrófono un audio. Si quieren ustedes hacer una pregunta, pueden enviar sus audios al 0982 54 29 62 y vamos a estar hablando acá. La idea es que compartamos todos juntos. Creo que es un sentimiento común del idioma guaraní, como siempre decimos, está en nuestra sangre. Y por yo discutí, antes una discusión que ya entenderá que es debate también, de repente una discusión es buena para ir aclarando las cosas, así que yo ya tengo acá una pregunta para vos, doctor. Dice, buen día amigo, brasileño y nada, Guillermo Alves García desde Tres Lagoas. Buen día también al profesor Boejara, pone en guaraní, de ape esa ley jaina. Y me gustaría una opinión, dice, del profesor sobre o sufijo jape, sufijo, que a veces nasalizan jame, más ñao los diccionarios gramática guaraní de was no mudan, dice, no tapaya ¿qué puede decir el profesor al respecto? Para Guillermo Alves García, allá en Erendú, Tres Lagoas, Mato Grosso do Sul. Guillermo, un saludo cordial a Guillermo y a todos los amigos que nos escuchan desde más allá de la frontera. Y el guaraní tiene una característica muy especial, Fidel y amigos, donde, por ejemplo, la parte fonética es fundamental. ¿Qué significa eso? Que más que en castellano y más que en otros idiomas, en el guaraní es importante la oralidad y la nasalidad. De acuerdo a si una palabra es oral, le agregamos a veces o prefijos o sufijos que son específicos para las palabras orales. Y si la palabra es nasal, también prefijos y sufijos nasales. Y les voy a dar unos ejemplos. Si yo tengo una palabra como GK, yo cuando voy a decir a-y-g-k, tengo que usar la y, a-y-g-k. Pero si yo tengo una palabra nasal como nupa, y allí les voy a hacer un comentario, la m, la n, la ñ y las vocales nasales, a, e, i, o, u, esos son letras y son fonemas nasales. Y allí ¿qué ocurre? Yo no puedo decir allí a-y-nupa, sino yo añé. Entonces tenemos un prefijo y y un prefijo ñe. A-y-nupa, no, añé-nupa. No puedo decir tampoco añé-g-k, digo añé-g-k, por una parte. También tenemos el caso de los llamados sufijos, que es el que mencionó Guillermo, ¿verdad? Y allí, por ejemplo, nosotros tenemos pe y me. Cuando yo uso con una palabra oral como cocue, yo digo ajá, cocuepe, cocuepe, pe. Pero si yo tengo una palabra nasal como acá, yo digo se acá me, no digo se acá pe. Acá es nasal, entonces ¿qué? Natural. Como normalmente nosotros, sin siquiera haber ido a una escuela o un colegio a estudiar, que es oralidad y nasalidad, todos los paraguayos tenemos esa capacidad de expresarnos, sin ningún problema. Por ejemplo, usamos te y usamos de. Yo cuando digo, por ejemplo, una palabra oral, digo pacoba. Pacoba es oral, ¿y qué hago? Le agrego te, pacoba te. Pero si tengo una palabra nasal, voy a agregarle de. Por ejemplo, tacuane, de. Hay gente que para una bendiga petiran, güey. Bueno, este igual ya tacuane es nasal, pero no es tacuare no es tacuare ahí vienen bueno, y allí vienen de. Entonces, de manera natural, nosotros tenemos esa gran capacidad
de poder hablar correctamente guaraní, repito, simplemente por una cuestión de audición. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un prefijo al conjugar, nosotros tenemos el caso de ñandé. Sí. Y ñandé, por ejemplo, si yo tengo una palabra oral como guatá, digo ñandé ya guatá. No puedo decir ñandé ña guatá. Sin embargo, si tengo una palabra nasal como ñe, me, por ejemplo, yo digo ñandé ña. Nadie dice ñandé ya me, o ñandé ya ñe, sino ñandé ña ñe. Todo eso es parte de esa característica mágica, maravillosa que tiene el guaraní, que prácticamente nos embeleza a todos, nos atrae a todos, nos enamora a todos. Ese es nuestro dulce idioma guaraní. Se peape elevagina peñe upea ya vamos a cama vai que se tem oyente angete o hai pukuha e haka tu la ije hai hatta soy cuña de Moisés mo va puta hija va porque hasta sara tu sitio y va la ia se ve Mariano González Martínez como quiero justamente abe ohai kuri pete potido hija el agua ahora bueno a mamãe tem zapateros, o sea que trabaja sobre cuero, hace calzado, inclusive fue premiado como el mejor mocasinero en Buenos Aires. Imagínense en Buenos Aires, donde sabemos la especialidad que tienen los argentinos en la fabricación de calzados. Él es Augusto Vareiro. Buen día, AP Agendujina, la del programa Queen Eje, y saludos, bendecido día a ese hermano de Augusto Vareiro. Ecco se zapatura coina ese regalado pea zapatu curepina curepisa marangatura moja en forma cariñosa digo curepía porque acá hay argentinos que se hacen llamar curepa. Sí. Por ejemplo Héctor Gómez suele comunicarse también y él se autodenomina curepa. Buenos días don Fidel, que tengas un martes bendecido para usted, dice. Saluda Blanca y Fran desde Palma, Loma, Luque. Gracias a todos. Acá tiene un gran pulsador del arpa paraguaya, Cristóbal Pedersen, Perrito Pedersen, hermanos, en buen día. Y Ponaiteje, Blanca y Fran, Orocati, Corazón Anga. Vengo Octavio, imagina, lleva. Estela Saucedo dice, señor Fidel, se escucha y se ve muy bien por acá. Acá en Buenos Aires una tormenta de viento y lluvia. Espero que no se corte la transmisión. Un abrazo a la distancia. Esperamos que no se corte porque muchísima audiencia tenemos en Buenos Aires. Acá reitero los saludos para Diosnel Ortiz desde Laureles, pintoresca comunidad, hermosa comunidad, está en sintonía ahí. Lidio Dionel Ortiz Vareiro. Claro que mi hermano Radio Nacional, pues que es director. Bueno, pese a los ahí no está Boejara, pero con puñaca la gato ya po ape peñan de eres gua romanza cara peguajera del programa Villarrica FM Rupivé, Zuni Quintana. Eric Cañete, hoy está don Fidel, buenos días amigos oyentes de este gran servidor de la cultura paraguaya, mi salud y respeto para vos, don Fidel Maiteí desde Pero Juan Caballero, Paraguay, dice Eric Cañete. Zuni Quintana, qué placer escuchar a don David, mi salud y respeto para ustedes. El placer es nuestro, Zuni Quintana, por saber que una compatriota que ama lo nuestro, allende esa frontera, está haciendo patria y difundiendo lo nuestro. Rosa Silvero de Aguirre y Oye, programado 55 y 31 segundos, pero ya como en la corte, porque es demasiado lujo hacer un corte ahora, con todo el respeto que me merece justamente los auspiciantes de esta radio. Pido permiso porque estamos teniendo al director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Queremos exprimirle en el sentido de su conocimiento, hacer saber a la gente también. PMB va a Boejara. La doble consonante. Te voy a coger a digrama guaraní. A peaje y se en Boejara. En Boejara, ya pa. Pero la ecuación en guaraní va a ser una abreviatura, ya pa. David Jacaray Fidel y Rosa Silvero de Aguirre. Boejara Rosa. Boejara Jaena. Boejara Jaena, Virgilio Silvero, hermana. Mira. Y 20.000 en San Lorenzo, pues nada. La pucha en Boejara. Virgilio Silvero es el director de la cultura de San Lorenzo, de los Campos Grandes. Sí.
Lomita, Pejaicéramo o Pehuelucacero Audio, Apembo de Jaraguazú, Viga Leano Olivera. Número de celular es el 0982-542962. Ya invita a ese tipo de gente, me voy a dejar a Peña en Gatuya y jamás. A ver, a Senia Rolongo, Caray Catalino Gil, Corazón Yara. Acá tú, gente, popular, coña, carayo, ya po, coña, nájera, te envía poco de Julia, po, pero ya para Peña, Naya, Eugenia. Dañana vaina, peajina otra tape marihuana, pero ya aclaramos, ahí lleva. Y la perjudica a la sociedad, vegetal, plata potable, o ya po bajando esa guaina, esa agua perjuicio, pues ya po en la mitad los sumos, lleva. Bueno, ese contenido tiene los versos y la musicalización de Arsenia Rolón, dice acá, buen día, apreciado amigo Fidel Chamorro y al doctor David Galeano. Veo en duda y con eso ya la don Catalino Gil, buenos días Fidel y el apreciado doctor David Galeano y don Catalino Gil. Bueno, ya en duda cuando está Polka Paraguaya, Lucerito Alba es una recopilación, le atribuyen a básicamente el trío olímpico en este se mandó a escena, Eladio Martínez, a Peña en duda no está. Polka Paraguaya desde el corazón de la América del Sur con la presencia del doctor David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Allá que otra mante querida, se corazón como aguantai. Allá que otra mante querida, se corazón como aguantai. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona, porque me digo repitan más otro interés digo sana. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona. Una carta, ande me le contestai, me cogió otro amante, se le interesarai. Me cogió otro amante, se le interesarai. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona, porque me niego repitan más otro interés mi gozana. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona. Que se amanota y por triste la campana, porque se digo ya jamás la tumba y de mi alma, porque se digo ya jamás la tumba y de mi alma. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona, porque me digo repitan más otro interés digo sana. Adiós lucerito alba, adiós lucero pona. Ya, en el Lucerito Alba no está a Peña Hendú. Caray David, voy a Jaraguazú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Motenón de Jara, Oyapoa, y presencia, realmente un honor. Histórica visita, doctor, la primera vez que se recibe visita acá en esta modesta radio y justamente se ha preparado 2 micrófonos acá para compartir con ustedes y que su sapiencia se expanda por todo el mundo. Acá tú, en sentido, ya... Ecuaina la guaraní tata, pero vive el mundo, pues ya bebé, oye, ecuama la guaraní de Buejara. Tú pensiste, la guaraní tata, sí, peango pete tembia po guasuria po ve guaraní me pete alemán era Wolf Lustig, o iba Mainz, Alemania ve, oye manandúa que guaraní me gesta alemán cueran die, homogenda. Guaraní MB internet de Hamburg era internet guaraní me va esa bojera ñanduti y parecía una telaraña internet a peor que estaba internet era guaraní me ñanduti a Pepe oí tamba dentro de internet nosotros tenemos por ejemplo el caso que mencionaste Aguaratatá es Firefox Mozilla de algo pequeño de
guaraní me dije iba a burenda la computadora, oye mogendama, hasta pues antes sacan de Google, iba a Google, hasta pues antes de por ahora ambueva pea Firefox, apenas tiene navegador, de guaraní me llega a Kundahara, hoy Kundahara, ojo a apea monde era lleva, apea oye vos hasta pues te guaraní me cuando éramos en Jaco iba a peari, hoy vi tuisa jaisa 6.000 6.000 Jaumiavi, UNESCO, Naciones Unidas de hoy más de la mitad, 3.300, 3.400 lenguas, idiomas o mano botaba. Hoy o mano hanguaisa. Ambas esas y UNESCO, que tiene hoy o mano hanguaisa, ahora recordamos menos de 100.000 hablantes. 100.000 hablantes recordamos, pero hoy imagina el proceso de peligro de muerte. Engañan mismo morir, luego Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, MDT ya juguete 11 millones de hablantes, tú hiciste igual ya. La segunda causa probable de desaparición es cuando los idiomas no están en internet, de por y ya en entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Y comenzamos a hacer un trabajo de posesionar al guaraní en internet. Creamos primero Wikipedia guaraní, y eso es importante para la gente que nos ve, que nos escucha. Si hay 6.000 lenguas, solamente 400 lenguas privilegiadas, en realidad 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia, inglés, francés, alemán, miapuitepe y guaraní. Y de 6.000 lenguas, solamente 110 idiomas del mundo tienen su propia versión del navegador Firefox. En guaraní, Firefox, Fox, Zorro, Aguaratata. Apeabe, pues ya voy a coger, ahí se está. Cuando hoy está, mi enderezada y catuma va y purube, oye, embojerañe, era saja, ya ve tener traductor. Apeabe, ¿qué osa? Pues antes de que hacemos inglés, beteñe, en baixar y catucuaya, es castellano. Eu esa campaña de Yehebi. Apeabe, cuando yo ya poma igual anime, y cuando hacemos beteñe, en baixar y catucuaya, inglés, francés, alemán, era pesa Javi. Alemán que llamamos a sacar agua anime, pero un imago traducción. Tem traductor de Google. A pesar de que tem juvea 200.000 palabras, 200.000 castellano, más de 60.000 palabras. A pegar y veamos voy a usar, me dijo, antes me pone oreje viro ya pone, y por eso Pepe, este hombre ha estado paraguayo, tenía buena, y Pepe que tuve ya pues vea, de por eso mira, y que tú te ves ya para pisar, pues José, es un trabajo así como el que vos estás haciendo, como el que hace mucha gente en Paraguay. Apostolados de algo, pero una especie de anánico. Y domina la página de diente cuera, Arecoti problema en esa computadora, justamente con esta modificación, yo tenía que tener ahí instalado, vinculado el WhatsApp y de ahí nomás ya reproduzco, pero Oceanaco, apenas en domina página de don Mariano González. Muy buenos días, don Fidel Chamorro Salsa. Amo a jebete año ambarete, bojara guasum, bojara catupurú, la viga leano, aupe cuevo, amo maiteivo, nerendu handere sahara-cuera, jaemitante ave, y sepo aiteja huera ca, coarapube, sereño y jahuebete y hora exalta, upei sarupi, sepo adacue. Ay, que la moguare, ay, añemo arandu hanwa guaranime, ayuhu jagüere, voy jaracuera y catupurú, jaujai juañete bañaneñe en guaraní. Upe hacen bo aguara, a jesaina sembo jara la viga le amo jeta, a ese bo eva de cuembo jarana, a upega tuve, bo jagua sube licenciado, a ea de dicen bo hacia aguarau peare tamba ai qua ai shocara igua hoy etamba de boy ai qua anga tu ha escuela como pora homo henda pese ai qua va escuela awi lleve te mantendebe en bojara guasura viga le amo andere jamañavo se mandó a mi amue se embojara cuera le don Pedro Molinier
Caraizara, Dionisio González Torres, Almidio Aquino, licenciada Canese y otros tantos que tuvieron la paciencia, la pasividad y el amor para enseñarme lo bueno, lo correcto de lo que es el guaraní. Y de a partir de entonces soy un soldado, soy un guerrero defensor de nuestra lengua guaraní, de nuestra costumbre, de nuestras raíces. Ay, fuerte y oír seneta, apeicua jaisa serendu jaracuera maimada, don Fidel Abeicese, tú guerrero de la guerra del Chaco a sus 16 años. Pues ya, güey, si hay tú a empuñala fusil en defensa de la heredad del Chaco. Hace un miar ese mandó a jabe a opoñido y se ándale jehuel. Allí putazo a veí, hay pusino jamaña nereta Paraguay en la guerra de la civilidad cultural. Fuerza, don Fidel, y abrazo fraterno, mi amigo, compañero, mi ex profesor flamante, don David Galeano, compañero. Y después acá en Guile, tú ya no hemos hecho ahí a la vasita de corazón, pues que vio se ve y nada lleva. Ahí el Mariano González Martínez. Tengo dejar acá tu perija a veces de yo mismo mi y me veo ni morando acá a peste, me mando a peste, mamá va, oye pez en vive a esa jabe con itebe imbarete a pez en viaporupi, hoy cojarbi, o me sai veñan ni guarani. Te a veces imbarete que tenga cuenta ya esa mami está y andera pisa Mariano yo baja lleva con ya en el estatus y se cuella o mi asaiva o un bareteo o que cuca veñan ni guarani. O pensé, apenas hay por el caja, no te envía po pues no están haciendo así las envía po y cobeo digo, envía po y que te lo lleva. Bueno, pues se enseña en bojar esta gente pega tú ya yo hago y mina se ignorante lo vive, pero a esa hachan de ser hay en que esté ahí justamente Oscaragua lleva. Upeando ahí se acoyetende a la apurando a la para la Oscaragua la es la del interior de tierra adentro mi padre que estoy ya no podemos sacar y mi voy a dejar Oscara dice Oscape ya oyen de alrededor el entorno a Iguá ya dice la persona tañan de con anga ya y mi ya o se tañan de tabaguante ya por tanto ya estaba igual apea que tañan de con anga porque tú ahí vea está uguaya está igual y está dice piedra igual dice la persona del lugar donde hay piedra ya ve igual es persona de y me vengo ya ahí tañan de tabaguara oye mo que estaba igual estaba iguara pues iguara dice persona esa o hija esa iguara o iguaya guayaqui guayana ana dice pariente a veces estaba ya muy te bateo muy cariote a pea guaraní vía a pepe guaya ana y andete vaya con guayana a veña de co guayaqui y dice da y veña de jegua da y veña de pejengüe significa la palabra aquí significa extraño. Pues ya de oñemboqui. Te inda ahí van de los iguales y no. A peiga tú me condes peavi ñanana. Van aquí vedena. Ya no mía ni guaraní me metes na. Parece que era y mío se open mapa para unir América del Sur con Central Caribe. Ahí guaraní. A ver, man, ya bucuta. Mi brasileño creo que yo el estadio Maracaná, el estadio más grande del mundo. A Maracaná tiene guaraní. Guaraní, a ver, vos estaba era Maracaná, estaba ahí era Maracaná y ahí. A veces hay jacueras y Yacarepagua. A mí que yacarengo que te eras una pepe, a mí yacarepún, yacareovero, yacarepagua. Son variedades de yacaré. A veces hay cuera un baigua sube, imagina pe ita mana tin. O ahí ti. Muy be y bajaba, a peañamos llegó a ser un papá y se ita piedra, mana y se deforme, irregular. A ti o a ti, el lugar donde abundan las piedras deformes. La tenía guaraní. Y ande ya ahora sí ya la playa de Ipanema, ya no Ipanema. Agua, río, Pané significa turbio. Y cultural, o Moisés Ipanema, ya.
de castellanos a portugués, pero de cori, hablar en mi, oye, ñandeña de un país, no me da ir a Paraguay, es así, sobre que llaman de o a su de Y a ver, oye, eso es sustitución de eres capitán yo guavea oncena de aquí o cuavi, gato oncena, a su vez no siempre a ver, iré cogiendo se supera movilla poco daño en el estado ahí. Paraguay, Paraguay. Paraguay. Bueno, ¿cuál apetí caraí ya se me va de Estados Unidos, bien? Buenos días, Fidel, buenos días, oyentes. La verdad que es un placer, un gusto y un honor escuchar al Señor hablar de la lengua guaraní, de la rica lengua guaraní, que lastimosamente no la he aprendido, porque papá nunca me ha enseñado. Varias veces le he reclamado y me decía, hijo, ¿cómo te voy a enseñar si tu mamá no hablaba guaraní? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? La verdad que escuchándolo, la pronunciación, la verdad que me llena de orgullo ser hijo de paraguayo. Esa es la realidad. Y por eso quería dejarte este audio, dejártelo saber, que la verdad me siento orgulloso de llevar la sangre guaraní y sangre argentina también, ¿no? Y bueno, y poder escuchar la música a través de lo que es internet, que hoy en día se escucha en todo el mundo. Y bueno, ahora me deja escucharte el programa porque tenemos, acá son las 7 de la mañana ahora, cambió un poquito la hora, así que ahora sí me deja escucharlo. Sí. Antes te escuchaba ahí casi ya en el final. Así que bueno, ahí les agradezco por escuchar esto tan lindo que es el idioma guaraní. Cuando hablan en guaraní realmente no entiendo nada, pero me gusta escucharlo y bueno, les agradezco. Muchas gracias. Apetí paraguayo Argentina estamos yo iba a escuelas acá tú en Estados Unidos un vapo Daniel Martínez. Bueno, y a Daniel le contamos que en la Argentina existen varias universidades que enseñan guaraní. El caso de la Universidad de Buenos Aires, conocida como la UBA, el caso de la Universidad Nacional de Rosario, también la Universidad Nacional de Misiones, acá cerca nuestro, en Posada, la Universidad Nordeste en Corrientes y últimamente la Universidad Nacional de Jujuy. Está un amigo nuestro que este fin de semana estuvo por acá, el doctor Omar Jerez. En la Argentina tenemos el caso de Brasil, por ejemplo en la Universidad de São Paulo, la USP, el caso acá cerquita, nuestro en la frontera, la UNILA, y también que es la Universidad de la Integración Latinoamericana, una de las universidades más grandes de América, y también el caso de la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, simplemente para poner algunos ejemplos concretos de donde hoy se está enseñando guaraní aquí alrededor nuestro. Obviamente más allá tenemos clases de guaraní que se dan en Francia, en Alemania, en Italia, hasta en Japón hay clases de guaraní. A Francia vengo hoy petén cuñacaraí, daí hoy paraguaya, es francesa, o uva que cuñaneretame. Esta señora, profesora, doctora, se llama Capuchine Boudim. Ella vino al Paraguay y estuvo unos 6-7 años atrás y aprendió y se quedó a vivir acá. ¿Para qué? Para justamente aprender a hablar con la gente todos los días. Y ella es la que hoy lidera lo que alguna vez lideró el doctor Rubén Barreiro Saguier en Francia. Hoy en día le toca a la doctora Capuchine Boudim dirigir un departamento que promueve la difusión de la lengua guaraní. Y gracias a ella y a otros amigos que trabajan allí en la Universidad de París, hoy en día nosotros tenemos en línea, por ejemplo, las obras de Ruiz de Montoya. Por ejemplo, arte y vocabulario uno puede hoy descargar de internet y gracias al trabajo que en Francia estuvieron haciendo. Eso nos demuestra siempre, allí para el amigo Daniel que está en Estados Unidos, para todos los que nos ven y nos escuchan, el guaraní es una lengua muy apreciada en este momento en el mundo. En muchos lugares la gente estudia guaraní. Si no hubiera sido una lengua interesante, no hubiera sido motivo de estudio. Alla fortsätter inte. Jag kollar gärna innan det kanske må vara det tiempo innan det llamo en pesa de joven här sen och vita. Sei ko acá sen de mo hara me ana kori ko ya hina tengo ti radio online ya inglés ina para llamar. En línea ya sube, pero en línea en radio en línea. Acá tu radio por aire, la más potente radio de Paraguay o de cualquier parte del mundo. Hoy con internet es como y señal
porque la por aire con maña, luego onda corta, miela o la bomberín. Acá tocó internet o llevarle ahí, pues, de manera que también una radio por aire potente solamente llega a otros lares con internet, y es lo que se hace habitualmente y exclusivamente en este tipo de medio, radio online. El 2 de abril, 2 añitos o cumplites en la radio, pues acá tú ese Andrés Miguel Ángel Alcaraz, es director de la radio Jardín de Luque, radio online también, que retransmite este programa de 7 a 9 horas, a retransmitir para la audiencia. Hoy empezamos, por ejemplo, con una recordación a Luis Alberto de Luque por su fecha de nacimiento, año 1938. Vamos a ir justamente ver que luqueño año Pirujama. Y de ahí justamente está escribiendo Miguel Ángel Alcaraz, dice que grande el señor David Galeano, alza un poco espectacular. Bueno, allá opinión, entonces vengo a entender la parte técnica. Bueno, la parte técnica. Gracias. Él hace paño de lágrimas, apenas lo mañana, te envía apoya, de cualquier cosita se avisamos. Gracias Miguel Ángel Alcaraz de Radio Jardín, su director. Bueno, vamos a ver otros comentarios. Estaba en el comentario Boejara. Así que se disculpa la yo con mis miles y nada porque no hay sentido de recibir los comentarios de la hija de Moñeña lleva. A ver, por ejemplo, Arnulfo Morínigo y Maite. Mato Grosso. Mato Grosso. Arnulfo Morínigo. Mato Grosso. Universidad de Urao, que tenía de avisar y Catupiría. Paraguayo, Añetete, Añejaón, siempre Guaraní, Pejadón. A Maite Rodrigo, son de Guaraní, Arnulfo Morínigo. Estela Saucedo dice: hola señor Fidel, bienvenido al profesor, excelente la explicación que dio, el tema de los vocales, sigo escuchando, gracias, dice. Vea coño prenderlo y tal la guaraní. Hoy como curicu de hoy operé opinar que Marilina su serie lleva hace años por ando pues que mi jambay recobeo mía ya opinamos la película de te van a llevar. Pero bueno, no estoy demeritando a Marilina, sino solamente estoy destacando, y usted mismo había dicho en un canal de televisión de que es sencillo el tema, guaraní, oye, Pepe oye rapaite Paraguay. Anda, y hoy la Paraguay peñada. Bueno, amado Villalba, Pepe tenía ni Ecuador, en Argentina, pero hija, ella en Tanguá, hija. República del Guayacá, y fanático. Y en el buen sentido de la palabra. Claro. Buen día, amigo, un lujo la visita, saludos cordiales desde la distancia, dice ella. Juana, ya la han dedicado a doctora. Doctor. Felicidades, Maite, y mi PM, para ver, doctora Juana Ramona Ayala Colmán, ella es la directora de la regional de Ipacaraí. Rumi Fernández, buen día, señor Fidel, acá escuchando el programa con su linda compañía, ya estamos pasado de agua, no para de llover, pero bueno, solo Dios manda abrazos grandes. Claro, la lluvia hay que considerar hoy día, al menos no está de más, porque acueste digo, pues tengo y caballo y ve, o qué va a Mario Celestino Fariña, añan de Rejehuete, en la ciudad del Este, y muy buenos días, excelente día, mundo del folclore. Bueno, a pesar de ahí cuaco, transmisión por Facebook, y veas que tú perucasero por audio. El número de WhatsApp de la radio 0982 54 29 62. Cuando andu de la esa palañi guaraní me omoñi ela itua pe ome esubela aguille Mariano González Jamojera Serumi Dembaena se hasta se mo eso va donde se oyu la gente ya porque ya cuando le vende tu a mí esa va allá que ya no monga cuaja más lleva a mí es ina cuaco pura hebe. Se corazón tutu, hay poco y por la beba. Esa pepe o menos de bajer y buban por ahí. Peina bebe aruceru, cose anga guio seba. Para acá pe o moja seba, seña bote curu. Eta a ser un mi, resufriare ay cupate. Reño tene anga cuape y poco iba a gatar.
potai diore me sabe o falta y upera. Te amo y te coque acá, mire mañana neta puire. Ore sabe y botuture ro ahora acá. Y crui winde pua, esa pucai te abatiture. Ore apisabe pure o que van de bua. Caro entere yerero, ore nai valente. Paraíso matamupe, ore moñe e agua. Se sumió ya por allá. Muy apeamo cada pupe, reño tu marana pupe, por ahí juta empiezará. Guarajı akutini mende pireo sururuba, deri ay pere yahuba kogatur en boyere. Rema eorereje, kane oguire kanyuba. Por ahí pure japiatuba, ay pupe ore monde. Hacer un marangatu, kane ore kwahuba. Katuire pohuba, mi orero y kotebe. Sesumin ya te nonde. Beko epe huaitila, bella poica conmigo que no hay orerete. Loreko winderu, robu ava corapupe, anisere putumupe o sufriore recobe. Lo seguí winderape, roico beban a pujupe. Por ahí por a pohupe, ore petu, ore coge. Hacer un marangatu, ne a caña patimama. De robar oye qua, marramalazo y maguaré. 71 arullave, roigo arire asama. Je te vero le tu llama o mindine kove. Roe andere heve, ser un mico arapupe. Ñande yara haisu, pendere gente lo mangue. Taje saindere kove, tere kopi aguapupe. Se sumiñe ya vi upe jaore penerive. Mi Nevará de Mariano González Martínez, escuchamos acá en la radio. Guaraní, me acá estoy por upete perramalazo con hay prisiones en la Guaraní me añetete. Ayer para proyecto a la geisea. Va fue a geisea en Guaraní me. Una especie de golpe, talla, me haga un bosque a pupona no hay cruga, ni préstamo en la ciudad. Hoy está. Y ya pau mío Ya, ayer. ya. De cuando queremos dejar a importancia disculpar o interrumpir la importante con la ñañeja, ayer va ñande paraguayo hoy la ñañe por ahí la guaraní, ¿verdad? Fluidamente al menos hay muchos paraguayos, pero ya yo entendés y yo para hay capaz de la ya se pesa, pero el idioma guaraní científico, digamos, ojo ese no para Haunimbo, Guaraní, tanto y se cuella, pégate y te envía poco. Hay veces en 1994 que mi te fuera recién en 1994 con la reforma educativa se incorporó el guaraní a lo que llamamos la escuela, la educación escolar básica, luego pasó al nivel medio, con luces y sombras. Sin embargo, siempre yo aprovecho una ocasión como esta, Fidel, para hacer un comentario que me parece válido. Las más de las veces, hoy día le preguntamos a algunas personas,
y normalmente tienden a negar el uso del guaraní. En este sentido, yo no hablo guaraní, hablo solamente yopara. Y esa es una tendencia peligrosa. Nosotros hablamos guaraní, porque cuando decimos hablamos yopara, tendríamos que mirar y encontrar lo mismo en castellano, porque hablamos castellano y hacemos yopara. Pero hay una tendencia que nos muestra que solamente hablamos castellano, que no hablamos guaraní, que hablamos solamente yopara. Y el yopara está en el castellano. Cuando yo, por ejemplo, y eso era antes una reiteración de lo que ya alguna gente escuchó en otras oportunidades, yo solo voy a poner un ejemplo tan sencillo que todos los días, y si alguien acá, entre la gente que nos ve, me dice, yo nunca jamás dije, pero yo soy capaz de irme a la luna y nunca más volver acá. Venina, andátena, contálena, pero castellano añade y curúa, todos los días. Y la terminación na, no es castellano, eso es guaraní, eyuna, erena, eyapona. Si no usamos na, usamos que en castellano, decimos vení, que andate, que contale, que parece castellano, pero eso es guaraní, eyuque, ereque, eyapoque. Pesqué con carne. Claro, con K, claro, con K, pero pejiapú, peñandé en guaraná, peja castellano. Entonces, hay peja de jaina, te yo para, te dije, amos a pobre. Y también ocurre que mezclamos los dos y decimos decirle que na, llevarle que na, contarle que na. Y eso que es castellano para la gente. Entonces, yo para, decimos también comúnmente qué pío querés. O más común entre los jóvenes decir wopa le dijiste, wopa le llevaste, wopa le contaste. Y esa terminación pa es guaraní, reyupa, rejopa, reyapopa. O cuando decimos vopio, ese pío es guaraní, o picó, que es la forma correcta. De pico reyun, de pico rejotan, de pico reyapoma, picó. Y eso está presente en nuestro castellano. Hay gente que dice yo nico o yo nio no sabía. Y ese nico es guaraní, cénico. El yopara está también en el castellano. Así es que dejemos de decir que no hablamos guaraní. Hablamos guaraní, hablamos castellano. Que mezclemos los dos idiomas, eso ya es una cuestión de cada uno, ¿verdad? Pero no quiere decir que no hablemos guaraní y castellano. Y un último caso para que se entienda bien esto. Cuesta hablar dos idiomas. Nosotros hablamos dos idiomas tan sencillamente como que yo te diga, Fidel, y me doy la vuelta y le digo a la gente que tal, como están, buen día, un saludo para todos. Y después te digo otra vez, Fidel, y me doy la vuelta y le digo, muchas gracias a todos por su mensaje. Hacer ese cambio de código es tremendamente complicado. ¿Por qué? Un niño que se formó en guaraní 5 años de su vida, aprendió a conjugar en guaraní usando lo que se llama prefijos. Por ejemplo, la palabra es guatá. En guaraní, para conjugar, yo le pongo prefijos. Digo a, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá. Que va antes. Y resulta que en el castellano, yo digo caminar y hasta la N es la raíz. ¿Y qué hago? Le agrego al final camin, o, camin, as, camin, a, caminamos. Camino, caminas, camina, caminamos. En guaraní es a, guatá, re, guatá, o, guatá. 180 grados la diferencia. Y nosotros tenemos la facilidad de preguntarle a cualquiera, ¿cómo se dice yo camino a guaraní? Se aguatá. ¿Y qué demuestra eso? Que nuestro cerebro es capaz de codificar en los dos idiomas sin haber ido a la escuela ni en el colegio. ¿Dónde aprendimos eso? En la calle, en la casa, con la familia, ¿verdad? Si nombre de una canción que le pongo a todos como ejemplo, Mombiri Vive. Cualquiera que nos escuche cuando yo le diga qué significa Mombiri Vive, me va a decir desde lejos. ¿Por qué? Porque sabe que así se dice en castellano. Allí en realidad no dice desde lejos, allí dice lejos desde. Mombiri, lejos, vive desde. Con inglesa ahí oye Guaraní me voy a era posposición, a castellano voy a era preposición. Se indica tu hija, es castellano, pues, lejos desde, vengo junto a ti. No, vengo desde lejos junto a ti, desde lejos. Y eso nosotros sabemos, no por haber estudiado en la escuela o en el colegio. ¿Y qué demuestra eso? Los dos ejemplos que les puse, que hablamos castellano y hablamos guaraní. Sabemos construir en los dos idiomas y a eso se llama bilingüismo. Ñante Catupurete. Ñante Catupurete. Bueno, ta moñe mina dice ayuero Carlos Mitad. Lo mitad es allí cuál por una práctica iñosamente ñante ya. Da cuál pomero na yo no cuál más para la vida. Bueno, ya leí el comentario de la directora del Ateneo Regional Ipacaraí, doctora Juana Ayala, gracias. Rumi Fernández también, ya leí su comentario, pasado por agua, allá por Buenos Aires, Celestino Fariña Peralta, Pea, Ciudad del Este, Villán de Enduina. Aparte, tu Valenzuela, la ciudad de La Piña, oye,
hacemos mando a ver te anécdotas y a ver un abrazo para mi apreciado David y también a ti Fidel, dice a ver cuándo te vas de vuelta a Valenzuela para un guiso carretero debajo de mis mangos. Pues yo pues dice como hueveo y se porta ella hoy coja básico o sea tengo ya por la guiso carretero nosotros en festival representamos a pero oye colocar la mango voy a la guiso carretero mía de ahí yo ya Marce Muñoz y a ver pero Pablo mismo dejar a Marcelina Muñoz pero cuando vienen en el lugar por allí cuál cuña cara hija pues se la molla a ver Marce Muñoz de ahí perfil de Facebook pero a Pablo dejar a David Galeano Olivera pero Juan Caballero Huiveje la terraza del país a ver te dice pariente al menos por apellido Raimundo Chamorro y nadie puede poner la jerarquía militar. Excelente programa, mi respeto Fidel, un saludo al profe Olivera, admirado por muchos. Muchas gracias. Pero la curepa, y la curepa, porque nosotros, yo al menos digo cariñosamente eso. Él es Héctor Daniel Gómez y se buen día Fidel también al maestro David Galeano Olivera, que prestigia con su presencia a la radio totalmente, a la radio, a la audiencia, a quienes amamos la lengua guaraní. Vos tenés evidentemente raíz guaranítica, Héctor Daniel, así que también para vos mi homenaje con la presencia del Boejaraguazú, David Galeano Olivera, Habatuteñe, en guaraní y Hugo Daniel Bordón Cardoso, Semaiteiro, Ricaray Fiel, Abeín Boejaraca, Tupiri, David Galeano Olivera, y Ponaite Pender en Viapó, Gina, Co Arape, Oñón Diveje. Y por ahí te ya henduña ni guaraní peisa o muesa capona jaisa ñandebe caray la viga leano se agulleja se pollo pu guaraní barete pm co apetaba guazú Buenos Aires vive vea te tan güeres oínas vaya para ñande guaraní hoja hija o ñega tu era Hugo Daniel Bordón Cardoso era bueno Hugo Pérez te y te dijo Rivero pues y así la gente van escribiendo y tengo que leer porque siempre digo, básicamente ya leemos, ahí lo oyes ahí, pues, te hago que nada más se la lleve, hace que tú se apame, tú si traigo y lo que está, o en tu jagüenes de oreja que tú pensañando en Bojobay y que no lleve, apame, voy a dejar a la Viga Leano Olivera, voy a dejar a Fidel Chamorro Salsa y voy a dejar a Mercedes, bueno, allá tú sabes, sé que tiene soldaditos minde, guaraní jurídico, a ver. Mario Milcea de Paveti, voy a dejar a la doctor. Tengo facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Asunción, pero tengo guaraní a buscar a Añete. Y bueno, la yo caray. Es jugar, ya yo de años en duplo, ya yo cuaje. Ya a Lucas, tú hiciste la. Esa Cuaitebe y Mario Milcea de ahí, ¿verdad? Te coyo ya guaraní va a ver pemba ahí te coyo ya hice justicia y por ahí te para aprender en vía poje y a ver el doctor David Galeano Jacaray Fidel Chamorro Caraí hace tal hubo una otra vez un festival como básico era anfiteatro José Asunción Flores pues era un festival nacional de la música y la danza hace ya como 30 años la wea para la cuaco Pujoero Viveja, Pujoero venían de Nación Guazú, Guaranina, Jala, Paraguay este año. Sanambina, todo el cono sur prácticamente lleva. Excepto tal vez allá en el primer puerto, entre los porteños propiamente, porque hay que entender que ellos también son extranjeros, no son propios de esta región, muchos italianos, muchos europeos en síntesis, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que ahora pareciera que hay un despertar, pero se la pensaña de pequeña mañana, otros detalles. Ellos notan ahora, esta organización al menos me doy cuenta, que nota que en Brasil se habla el guaraní, en Argentina se habla el guaraní en Corrientes, se enseña el guaraní, así como estabas diciendo, maestro. Y bueno, otro ya por Jagüere, hasta ese ya no me pone nada. O por ahí por ahí, la Cecil Camargo y Luciano la básico era la cautiva. Ya puede ver Emiliano, a Rubito La Ramendia, o peana llegó por Andú Vicente Castillo, pero Castillo pegó a ver en la naturaleza de la oñea. A propio metafóricamente de noñe, en la naturaleza propiamente, peana llegó a que no pero ya por acá Emiliano. Pues en la cautiva. Me meten en casa, ya veo ahí el volumen en mí.
apear upi ibete imba hapisha kunyame asabrante kuimba Apege WhatsApp be oye endula nyende radio boy grande esa página que la gente. Peango se sorprende con ape ina esa de botella le pero esa para y con ese contacto. Pero ahora deseamos hija pero con las habitaciones ya la cerrada y una problema en mí deseamos por no molestar la vecino lo tenía dejando más hasta increíble por la radio. Ayuda mañana hasta ayudamos a llevar la volumen dando con ventana no vive a todo volumen en la radio. Bueno, eso significa que escuchan a través de la aplicación. Siempre aclaro que no solamente es la transmisión en vivo al Mundo del Folclore. Esto es 24 horas, señores, queridos compatriotas, hermanos extranjeros. Tienen que bajar la aplicación por Play Store o a través del link. Hay una suerte de enlace para llevar. Ahí, Ana, con letras minúsculas, turradio.com.py/Mundo del Folclore. Pea ahí, paitero, pea. Hoy aparece todavía, PM la pella, pues la clic, y triángulo, y ya es año, pea, o WhatsApp de la radio también, que es el 0982 54 29 62. Y justamente a través del WhatsApp están enviando la gente sus correspondencias, sus mensajes. Acá dice espectacular, dice el director, vuelve acá a comentar, Miguel Ángel Alcaraz, María Almoa de Pérez. Yo siempre muy... ahí. Buen día, don Fidel, aquí en plena sintonía del programa. Mi saludo y respeto al profesor David Galeano Olivera. Éxito de siempre, añuda musical. Acá todo y yo siempre muy orgullosa de ser hija de paraguayo. Desde chica aprendí a hablar sola en la escuela, a hablar el guaraní. Me gusta mucho a escuchar también la música paraguaya. Claro, gracias. María. Bueno, apego la se vecina dueña, buenos días, excelente tu programa, saludos a mi hija Sol, domina petei pura hey, saludos al profe y gusto oñe eo ñandeñe guaraní y apego cuña cara y se con la nigera acá tu eso es aguillave bueno bueno peajina petei papara ahí rufino cubilla ojaina na ikubu con ahí de la ojaia acá tuya está ambue ahí bajó pues ahí cuáina con transmisión en vivo Facebook privé y cua camia pe cara ahí la viga leando pe la audiencia o el cua el Mundo del Folclore y ya baite y guaraní ñañi ego Leila Cartamán pe apeti cuña cara ahí como sai ahí ñande pura heya moite Radio Villarrica Arupivé ahí guaraní mía lao. Buenos días, saludos para el profe soy de FENOD, es un buen profesor admirado por todo, dice Josías Ruiz Díaz. Un saludo a Josías. FENOD, Facultad de Enfermería. Perdón por la ignorancia. Un saludo a Josías, un placer saludarle. Qué a gusto. Él y a sus compañeros, a sus compañeras también de la facultad. A Pepe Paraguay, ahí en la Campana, provincia de Buenos Aires. Julia Benítez, y buenos días, mi despertar hermoso, mi despertar aprendiendo más el idioma guaraní. Felicitaciones a Huilleje. Gracias, mi apreciada amiga, por estar siempre ahí. Rombo Apavé, San Jara Guasuda, Vigalano, Olivera, Jacaray, Fidel Castro Piri. Hay tres pendiente, estoy Kobe guaraní, de abogados defensores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ya pensaba que Paité Hilario Bender, ojalá se veía guaraní. Acá estoy ya y aparato celular, hoy me ha programado en portugués. Y buenos días, don Fidel, el aporte, y me alegra mucho nuestra conversación, nuestro idioma guaraní. Felicito, abrazo, un feliz semana, ñande yara, andero basá, y nada. Ahí en Paraguayo 30 y algo años marcó San Pablo, Hilario Bender. Maite Hilario, Maite Hilario. Allá en Domina Tipura, bueno, Golondrina Mía es una obra musical, tengo la primera yejayo, ya puedo que la Miguel de Mora. A ver, creo que capiatada, estaba capiatada. Acá tú que a la pendeja y Juancito va a hacer la otra vez en esa foto de Juancito va tú para ganar a Juancito. Y Juancito peande en Bogotá se por ahí, pues, hace cuando ya poco, ahí ya puede eso. Ahí en Domina vamos a hacer la primera canción a Juancito Vaz.
y mi sueño más hermoso en dive y naupa la fragancia hueva de aquel jardín florido. Hoy al verme aquí rendido anda tape ya. Pensativo te miré cuando tú te despedías. Recuerdo cuando decía Anicen enderezará de este pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en agonía de gente y madrugada. Abandonadas mis alforjas de ilusiones y te fuiste una mañana a misa de beber. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente te salman de oñojer. Si volvieras algún día, golondrina viajera, con la bella primavera a llenecer, tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría, y esas horas ayer vividas, ay, Enseñando golondrina mía de Miguel de Mora y Juancito Báez por el grupo Surgente. A Yelena Alfonso, a Osh Amue, bajo cuera o por ahí el año en Baez. Algo ganar con la Poncho para y 60 listas en el festival que lleva ese nombre en la Heroica Piribebuy. Y en Ñatutí en estos días ganó el Ñatutí de oro. Tremendo este proceso que hoy día la música paraguaya también con la participación de gente joven, gente nueva. Estaría con mi mi conjunto, mi traducción me mete. Y entre los cantantes tenemos a muchos. Está el caso, así como decía Yelén Alfonso, está el caso de Néstor Lobo, está el caso de Dalma Ferreira, por poner solamente algunos nombres. Y con el respeto que se merecen todos, pues son muchísimos, ¿verdad? Yo siempre valoro el trabajo que hace Roser Díaz, sí, ¿verdad? Una persona joven que tiene un grupo, tiene un estilo, y donde va, ellos son bienvenidos, recibidos. Hay que destacar, maestro, disculpame la interrupción, de que ellos, no sé en qué medida puede satisfacer a los músicos tradicionales, pero lo que yo quiero decirle a los músicos más antiguos, más tradicionales, de que ellos son las inspiraciones, claro, de estos músicos nuevos. Claro, estamos de acuerdo. O faltar respeto a la música paraguaya. Apela Catalino Gilo Miena la inspiración de acordeón y embopupe. Acá tú, Roser Díaz o mañana, ya después la Carlitos Vera con la primera requintita del Paraguay conocido oficialmente, Maciel. Estaba genio como casa pape la isla el humorista llevan bueno acá tú como referencia ya huerco Juan Cancio Barreto el casapeño a Juan Cancio y hoy más la vea su la icuame acá tú Juan Cancio y Juan Cancio de manera que yo como una invitación
a los grandes músicos paraguayos, a los artistas tradicionales, le digo que estos jóvenes les están imitando y de esta manera se va tomando la posta para que siga adelante. Esto, al final, lo que ellos sugieren, el pueblo va a bautizar si le gusta. No, ¿qué tal ando usted? ¿Usted se la calcula, maestro? Upesi te hapemba esto se dango oinha lleva mi tacueju. Ya peñan beasiamo ango curibe de poriramo. Para mañana de heavy. Apenas hay oyeju. Entonces, obviamente, respetando siempre a los grandes creadores, a los clásicos, a los tradicionales, compositores, músicos de nuestro país, también entender que hay una generación que hoy se va posesionando. A vos te toca, Fidel, por tantos festivales que te tocó, en este caso, animar, ver a tantos niños, a tantos jóvenes, en cada uno de estos festivales. Son revelaciones, así como lo que tenemos ahora para el Festival de los Dúos del Paraguay, este 7 de abril, ¿verdad? Y allí, un poquitito nomás para refrescarnos la mente, el caso del dúo Revelación de esta edición que estabas contando hace rato. ¿Cómo son ellos? ¿Qué características tienen? Pues sí, los hermanos Guillén, acá en el Cojina estaba era Iriarte tercero, y en ese página distrito de Caballero. Pero hoy por ahí, entre Caballero, pero hoy la colmena allí que recuerda este a ver. Ese es Revelación. Apego ñandemo maite y cuando estaba suyo, pero hay facetas, es compositor. Es metáfora y pudo ahora venía en uno de enviar poco ligera eireteca agua. Metafóricamente hay un baile super manjar ya venía a eirete. Así es que llegó la caballa en un anime ya la abeja, la constructora de los panales de la miel, fabricante de la miel de abeja, justamente. De que su papel es demasiado importante en el medio ambiente. Justamente, caray, comisario Máximo Aranda Silva, ya tenemos Maitein, y Maitein voy a dejar a Omacaba Ñandeñe Guaranija, debe haber Fidel y Máximo Aranda Silva. Maitein, y su Máximo, ya no hay dos ahora con árabe. Apeca tú, estaba en Buenos Aires, vive. Buenos días, Fidel, qué lujo hoy el programa. Gracias, mande ese cacuay, un güeja hace años, ahí no hay lujo, ¿verdad? No, realmente un lujo. Más que un lujo, es un honor es. Gracias, histórica visita, primera vez que se recibe una visita y vaya que figura recibimos acá en la radio Mundo del Folclore. Nada más y nada menos una persona que lucha. Primera vez hablando de tractores, fuera ahí, hago ya mexicano pura hey. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Lleva buen nivel de invitados. Saludos al profesor y a usted también y a la audiencia, dice Leila Cartamán. Un saludo a Leila. A ver que tú de Guasumba, esa es una perla y en Boguella es Mario Pavetti. Mario Pavetti en Bovejara. Guaraníja, como Ajara ya ahora ni me abogado. Como Ajara, pero abogado en la PAP castellano puedo estudiar después, lleva. Pero hoy día los abogados también necesitan capacitarse porque ojalá y declaración fuera resolución guaranime. Guaranime, peares y guajina, andas estáis, güey. Y papá mañana cuando yo justo a mí, ojalá iba a guaranime, pero va a apoyar como Ajara, Ramón. Abrimos el bolsa para intentar nada, pero a veces pues tengo mis hermanas ahí, Maite Rivera, Pojesa, Pojendú, a Pope, a Pave, Mocoivea, cordial saludo al amigo y maestro de maestros, David Leandro Olivera, y al amigo Fidel Chamorro, gran presentador de importantes festivales de nuestro amado Paraguay, contento de verles y escucharles. Salud y bendiciones. Ya Haiku Guaraní y Apeñende Mario Pavetti. A Moñez Vejina, otro Yehaí ahí, comentarios y una vez Yehaí. A los amigos extranjeros le digo Yehaí es el escrito. Buen día, Irún, ponaite en el programa. Abrazos de Julio Fernández, Peajina PTI Crosidea, veíamos Alto Paraname. Pero yo año 10 en PTI movimiento, Roñeja, ahí dándole que para la dirigencia de APAP.
pero ya se ne medio ya llevo con esa voto más bien o esa cuadra no se envía por mí hay cuando hoy la boba pone a la confianza la será angaja la acelera el próximo 22 de marzo va a ser el Centro Educativo Cristiano, Centro de Jóvenes, no sé si vos me puedes ayudar el nombre. Asociación de Jóvenes Cristianos. Sí, Asociación Cristiana de Jóvenes. Asociación Cristiana, ahí va a ser la asamblea de APA, dicho sea de paso, el próximo 22, primera convocatoria, 7:30 la deliberativa y después las votaciones. Aguillepe me guará ñan de yara pendero basai. A pesar de ahí lo están ambaite. Bueno, esta voy a eretan de serena mo be bala y cartun de ereta se porque a ver no estando podemos ahí vina y por ahí telan de visitas a se la ahí la básico era na Martini mira ya pues donde y pipukua ni porandú acá tú bañando esa mía porandú de harembo Hawaii paiteo y por ahí la harembo Hawaii gana hay potente el miñan de tan guapa Paraguay pero para allá y jugar la guaraní pero guaraní go ñanin ba te ave oje sauka paraguayo que va ventaja eja ave ende ñaceramo cabe ya jamán bote tame te imba donde te oye ahorita ñande ñe guaraní me ñande cuama hoy go guaraní re apeango be ñe ebe ñanin boyo ayuda mocoy ñora iro vaso ya hueco acue Peape tembi puru, loco y puru acue, upe y arriba puru llegó acue, añanemo peteiva. A pearu pibe, a veí con anga ñahendú, ya hesa, con anga corosirecuera, ve, pura hijara catupiri, a cuera un mensaje, veje mi anduña neñe guaranime. Amba, ei por la beba lleva guaraní, jabe teñe apeguare, la iba o un muete tabi, apeguare hoy. Ave ñande ñanere ñoibe ñandero gapuibe ya cacoao en ya hao me ve gatube ñanderu ñandesi oye está el coa Paraguay pe con agua pe mombiri mbiri yo pita el coco ave ese pea por andu yo bisu que la pe joya de pendero pe pico peñe inglés pe penderu bendecido mi ave francés pe va castellano pe banajani guaraní pe peñe en die fuera así pe ante pa llore hay un ñandere saña en el ave ve ñandero gapuibe ñani a mi también me na te conté ñani e pocuso ya entre na yo ga mi ya guapui ya caru ya ha terejo de amite yo llegué mía ya es ancho de que todos en esas escuelas yo poco hay peango pe tembia po guasu en vea ñande ani que pensa hape ya tapicuebre ani ñambuque Oí, sabe, a ver, o senha, iba aí, na Iponai, ya ne motim, a minha ia da reta aí, mas em Nhanderita, aí, mas guarani já recua, o pé eu para ver, Iponai, ara nhenha, allá o pio, até o esto me invito, era a tu ya con ñane, guarani, Nhanderita, a que voy a aí, pero a ver, importaba para este avión. Pues ahora a peco se hago recoge te tan buen peguañen de hermanos extranjeros ya imagina lleva o en Shaha o en Dua ha petenia mujer atado iba a ver y a mi básico parlamentario pero disculpar por nombrar verdad Gloria Viteri que era ecuatoriana vean tierra un poco andina verdad sin embargo yo pondré ahí te dije y ustedes tienen el orgullo de tener como idioma su propia lengua. Claro. Olímpico Pesaguate está Ambuejendape, Orecoala y éramos como idioma oficial. Bueno, la lengua autóctona, como dice. Que mi ya está porque éramos colono miago, descubrimiento ya a su vez. Oye, hubiéramos a veces meter 1000 idiomas, 1000 en América. Algo año en Bui, hay metete 250, o sea, 75% de las lenguas de América ya han desaparecido en un proceso imperdonable para todos los que contribuyeron a la desaparición de esas lenguas. Hoy subsisten unas 250 lenguas y entre ellas están las lenguas más habladas. Por cantidad de hablantes, el quichua
que hablan en Perú, que hablan una parte también inclusive en Ecuador, en Colombia, Bolivia. en Panamá, Bolivia una partecita. Se calcula unos 13 millones de hablantes. Luego está el guaraní. Sin embargo, el guaraní es el idioma que hoy tiene un rango muy llamativo a nivel internacional, por el hecho que la mayoría de los guaraní hablantes hoy ya no somos nativos indígenas, sino que somos ya paraguayos. Y solamente el 1,3% del Paraguay es población nativa indígena. Estamos hablando en el último censo decía 150.000. Y resulta que nosotros somos casi de 6.100.000 que somos ahora. Se calcula que un poco cerca de 5 millones hablamos y entendemos guaraní. Y ese es un aspecto que tenemos que ponderar. Quechua, Aymara. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales. Descontando el castellano son 37. Y ellos tuvieron inclusive la decisión de declarar idioma oficial a un idioma que hoy día es hablado por 2 personas. Y ellos, como un homenaje a las lenguas nativas, reconocieron, igual como lengua oficial de Bolivia, aquella que es hablada. ¿El idioma oficial también, entonces, así como el guaraní en como Paraguay? Sí, en el caso de Bolivia, el guaraní es uno de los 4 idiomas más hablados. Castellano, aymara, quechua, guaraní es el orden. Y después tenemos acá en el caso de la Argentina, la provincia de Corrientes declaró al guaraní idioma oficial alternativo. Si miramos allí en la zona de Mato Grosso, allí donde está nuestro amigo Arnulfo, por allí cerca está un municipio que se llama Tacurú, con nombre en guaraní. Y Tacurú declaró al guaraní idioma oficial allí dentro del municipio. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos con situaciones como esta, donde hoy hay como un cambio de conciencia, un cambio de actitud. Qué orgulloso nos ponen nuestros compatriotas que están en la Argentina, inclusive aquellos que tenemos que valorar siempre a ese que dice yo no hablo pero me encanta el guaraní. Esa es gente valiosa, esa es gente a la que tenemos que decirle que hagan el esfuerzo, que nunca es tarde y que podemos aprender a hablar guaraní. Y bueno, desde ese punto de vista tenemos que felicitarle a toda esa gente, tenemos que reconocer el espíritu que tienen ellos al decir no hablo, no entiendo, pero me gusta, como decían nuestros amigos recién, sinceramente, pero él vivía encantado, él tiene el orgullo de tener en su sangre de sus abuelos, de sus padres que hablaban guaraní. Entonces Fidel, redondeando la idea, es que hoy existen pocas lenguas y muy pocas lenguas tienen una población millonaria de hablantes. Entre ellos, repito, el guaraní, el quechua, la aymara, en el caso de Chile también unos cuantos que siguen hablando el mapuche. Y por allí termina la historia hoy. Voy a dejar a que tenga imperdonable lleva. Se entendió que hay captura de COVID y tiempo. Bueno, pero aparte sea coincido plenamente con el profesor y con ustedes, señor Fidel Chamorro. Si no existe jóvenes con nuestra música, se terminaría la polca paraguaya ahí. Que es una forma de continuar con nuestra cultura. Yo en especial aprendo todos los días, dice. Gracias a don Fidel y un placer escuchar al profesor David Galeano. Vamos al idioma guaraní y Estela Saucedo. Robeiro Ferreira, Pejera en Goya, es inapeano, menemo brasileño, buenos días, feliz martes para todos, dice. Antes la imperdonable, ese momento antes la 7 de marzo pasado, ya me mandó alguna historia y antes de que no sé, ella peleó lo Izaga, tiempo para que voy a prohibir a gobernante paraguayo después de la guerra grande. O prohibir la guaraní, la enseñanza de la guaraní, me puede ir la yayú, ñaño no hay nomba, guarango, en fin, sea compleja el paraguayo a partir de ahí. No tenemos que perder de vista a Leo Fidel y a los amigos, y esto es simplemente una mirada hacia atrás. Obviamente hoy la situación cambió, hoy después de aquella posguerra de la Triple Alianza, hablamos con los argentinos, con los brasileños, con los uruguayos y vivimos en un ambiente de paz, de solidaridad y de fraternidad. Sin embargo, en ese momento, previo a la guerra del 70, uno de los mayores temores que tenían los aliados no era precisamente ni el soldado paraguayo, sino que el idioma guaraní. Y eso quedó antes de la guerra plasmado en las expresiones del expresidente entonces argentino Bartolomé Mitre, quien decía que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar el guaraní. ¿Y qué hace López? Empezada la guerra en 1867
En Paso Pucú le llaman a los más entendidos guaraní, entre ellos el famoso Luis Camino. Estaba allí Natalicio María Talavera y le dice, háganme un alfabeto. Y con ese alfabeto se publica el Cabixubí, otro, que servía para burlarse en guaraní y del enemigo, levantar la moral de los paraguayos. Termina la guerra del 70, ¿y qué es lo que ocurre? El 7 de marzo, el 1 muere López, el 7 sale una disposición del gobierno de ocupación que decía prohibido el uso del guaraní en las instituciones educativas. ¿Y qué pasó? Que mucha de la gente que... Bueno, pero acá estamos de vuelta para despedirle al Boejara David Galeano Olivera, quien deja también tantos compromisos para venir acá a honrarnos con su presencia en la radio Mundo del Folclore. Aguilleta y teman de Boejara. Debe que tu Fidel Jaupa Besteña de Resaña, en el Dúa, un verdadero placer estar acá, compartir con tantos amigos este tema que tanto nos apasiona. Y antes de irme, Fidel, yo quiero reiterarte en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní nuestras felicitaciones por esa labor esforzada, esa labor patriótica que vos estás haciendo acá a través del Mundo del Folclore y en particular por la 11ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Un emprendimiento que contra viento y marea se viene realizando y esta es la edición número 11. Eso significa ya un buen tiempo, una cantidad muy importante de homenajeados de primer nivel, dúos de primer nivel. Si hablamos de dúos en Paraguay, prácticamente todos esos dúos estuvieron en el Festival de los Dúos del Paraguay organizado por Mundo del Folclore y aquí Fidel Chamorro. Entonces, te reitero, Fidel, en nombre del Ateneo, nuestras congratulaciones de siempre y queremos desearte mucha fuerza. Nikene Cangui, Nikene Caneón, Paco Tembiapobe, Yajana GCB, Ñaño Moinú y Catujaisa, Peape Tembiapobe y Meano Diepa. Así como los amigos que te están siguiendo día a día, entonces ellos también te dan una fortaleza y eso significa que el camino es el correcto, que no estamos equivocando el camino, que por el contrario es un camino que se merece nuestra música, que se merece nuestra lengua guaraní, que en definitiva se merece nuestro Paraguay. Y lo estás haciendo vos acá, dentro de tus posibilidades, con un alto nivel, con una excelente calidad, con mucha gente importante que te escucha y que valora tu trabajo. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que siempre se alentan a través del Ateneo de Lengua y Cultura de apoyar que Peañe Pinú Vieja, Añañe Pinú Morénigo, Cecilio Marinja, Gavino Espínola, que la homenaje a yo pimi imitar Susa por ahí, que hemos teniente Fariña de Guaramarebe. A Catupe, ahora ya no por ahí, más con la Méndez López, la Vocal 2, la Miriam Eduardo, Mujica Cañete, Amado Velarja. Cada año oye ya por los homenajes, porque el segundo homenaje fue para Méndez López y volvieron a cantar a tal punto que se fueron a Argentina a despedirse del público bonaerense, específicamente en Buenos Aires, y después volvieron a cantar Vocal 2, que lastimosamente ahora tiene un problema, le tomó una CB a Carlos Petengil, sí. Iba a cantar inclusive en el Festival de Ñandutí. Y bueno, entonces yo me animo a decir que fue un proyecto de rescate de un estilo musical paraguayo tan característico. Te vean la página y guaraní de hoy te leí por ahí yo voy a llevar a Catuco a hacer ese más que es de preservación ya sea pues pejina mimitar su o pura hey allá poseo pues es redes sociales y como Facebook de qué estás pensando en hace hoy de la a pensar la este triclo, o sea, la festividad de los dúos de la mitad en su escuela, ande que tú y la yaguerupa, porque Mombirimbirio en Jicoy acá, uno puede encontrar anaviático, nada, pega puro pulmón, pepeore, ayudar a pibén de la romotenonde. Y bueno, sueño hacer ese festival juvenil, porque ahí ya se va a demostrar el fruto de este proyecto exclusivamente, ya vamos a ver a los dúos emergentes. Entonces, maestro, aprovecho para decirte yo también las muchas gracias por ese apoyo constante y en un recuadro especial a la audiencia, me hubiese gustado que la audiencia sea mayor en Facebook. Este año 2024, David Galeano Olivera, Boejara Guazú, Ateneo Motenón de Jara, 50 ari o Boguatágina, o Injagüeyan de Guaraní, Ñeputibove. Haceme ascender ese Aguillén. Aguillén de Fidel. Apeango que andina
Estaña y Meco Tembiapobe, y mandó, oye, y Mariano, voy a dejar a Mariano González está mino y veima a Avellanda Gutebe. A Jeracuera, ya se ve en Atenondeote. Molinier cogerá hoy na lleva peñanderoga Guasuba Teneoroga Geraina Molinier fue descendiente de franceses. De franceses. Él llegó a vivir allí en Fernando y él había nacido cuando todavía Fernando no tenía ese nombre, era San Lorenzo del Campo Grande, allí sobre la calle Tiene. Tenía un hermano que todavía quedó muy parecido a él y otros hermanos más, pero hoy día le sobrevive un hijo que es médico, que se llama Pedro Humberto Molinier, y es que nos escucha, un saludo a él también. Y bueno, tanta gente que conocimos a lo largo de este tiempo y continuamos en el trabajo de promocionar, de difundir, siempre con la ayuda de varios amigos, en el caso mío, los directores del Ateneo, los profesores, los estudiantes. Yo suelo decir que suelo mostrar la cara nomás, ¿verdad? Pero el trabajo grande lo hacen todos los directores, todos los profesores del Ateneo. Un birimbirí, un hijuey, a pero en Javi, a caramba, porque a oñeja ajigüey araja aramón barete ve yande coja yande ñeurani. Jajera pecuera Mojaraguazú como mundo del folclore. Se ahí bebe la yecuá en el acero amigo yecuá. O me sente tiñe esa cuaco el 7 de abril en el marco del Festival de los Dúos del Paraguay en su 11ª edición. 50 años de una titánica lucha. Ya andas ahorita mandé sorpresa y en la texto recibida pero se puede a esa laya titánica en una vez ya emite en mi apoyo se tereía campeón de la ya poco Paraguay te arañe en guaraní es operar pero esa cosa de ina acá tú hay también para apoyar oye Perú y como proyecto de rescate más de preservación festival del canto a dúo. Gracias, Miguel, anticipadamente. Todo lo que hacemos lo hacemos por una causa y cuando las circunstancias nos permiten recibir una distinción tan importante como la que ya me había dicho Mundo del Folclore y el Festival de los Dúos del Paraguay me va a entregar ese día, entonces eso se convierte en un enorme estímulo para continuar más, porque muchas veces este trabajo es ingrato, ¿verdad? Sí. En muchos casos es ingrato cuando uno a veces tiene que inclusive discutir con autoridades que tendrían que tener un espíritu de apertura cuando se trata de lo nuestro, cuando se trata del organismo, a veces tiene que ya mendigar, no digo ponernos de rodillas, pero muchas veces discutir fuertemente con ciertas personas, no está eso en nuestro espíritu, pero tampoco podemos dejar que pasen encima nuestro. Entonces nosotros hemos tomado una postura al respecto de decir, no, el que viene, entonces va a encontrarse acá con nosotros. Se quiera y botea que entiende la no dejar afuera diferentes Secretaría del Estado pero lleva hoy se acuerda que hay que te apoya por Etagua a soñanda ahí serenguana es decir se coge hoy la herramienta ahora como la oficial en un lugar de decisiones del Estado paraguayo este treibemba haya poco a hacer ningún guaraní partido por la mitad de sueldo ahí con auspiciante Mimi pues esa cosa se envía poja permitía hacer 24 horas por la música paraguaya na lluvia ve ayer por la jureco casé ha sende para la de realidad con Paraguay pe ha dalle ya pueden ñande pa mao ya pota ya po mandar ñande con David Galeano vina te ahí incondicionalmente ya pues se va probando mi idea con el tema hecho ahora para ella porque ni una sai Miguel solo haga o ya por los radio cardinal pepe envía posado de madrugada de Jeremos a Sama sube ya eso es efemérides del día va santo ara pa el día con jefeteca ya o moñi ema eso sería a la 1 de la madrugada ponerle bueno resulta que a las 7 de la mañana David Galeano ya estamos a ver en actividad enseñando distintas instituciones estás en la Peremboena Bojara y bueno decirte muchas gracias son dos palabras que encierran varios conceptos maestros le votusiste y la pujoe el mundo del folclore el 2 de abril Mocoy Ari justo la hermano Manoja aniversario pero veango ese era la hoy cuando imagina la se remiandú
Apengo adolescentes y nacoacoyes ahí, saludos al doctor Galeano, fue mi profesor en Andrés Barbero, excelente realmente, dice Eve Karina Acuña Domínguez, amanecía Tito Acuña hermana. Amanecía Tito Acuña hermano, Eremina se Acuña Caíres en duro y no pesa. Y así, entonces libero el doctor David Galeano Olivera. Y una vez más te digo muchas gracias por tu presencia, histórica visita porque se trata de la primera visita. Y si así empiezo, espero que vengan otros cultores también para acompañar a este servidor, para ir enriqueciendo las cosas nuestras. Y así va a ser, Fidel. Mucha fuerza y adelante siempre. Lleva, por ejemplo, Bueno. Ajo, ato, coi, lleva, ñambo, guatana, muchas gracias, Fidel. No, a vos, gracias. Heico Seba, que Baisico Eudelio Franco, peango carapegüeña. La hija de Tito soy, bueno, Eve Karina, Tito Acuña, no acueja, el 18 de mayo de 2021. Mundo del Folclore homenajea a Tabaque Suecuera, primer dúo no por ahí año 10 homenajea a Takuri, año ve, Hakatu, Peoma, no, manoja, eoña internama o hija. Entonces, lo suspende tenemos años. Ajá, que se ha entregado vino, pues ya Tito y más terapia, pues. A la Tito Manova, ese ajá, que la compañía de la familia y pueblo natal, pues, Caballero Pueblo, ya Bernardino Caballero de Paraguarí. A ver, vean, sendete y ahí, hay Lucas, Añandé, Boy Jaraguazú, doctor profesor Virgilio Silvero Arevalo, Maite Irorige, y el director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo, y Palmi Montoya es una paraguaya. Ayer me estuvo comentando que hubo tragedias, atentados, varios muertos en Rosario, Argentina, mi solidaridad con ellos. Excelente programa, Fidel, saludos, muchas gracias al doctor Galeano. Hermoso escuchar idioma guaraní, Dios los bendiga siempre, dice. Y bueno, así termina, queridos amigos oyentes, este programa. Ya no le ocupo al doctor porque él tiene muchas actividades, así que yo les agradezco muchísimo. Se había cortado la primera transmisión en vivo, pero acá tuve que reanudar para la despedida de él y de este servidor. Muchas gracias a la Eudelio Franco, la carapegüeño, y tengo a conducir por la peco, Jaime deja operar en la que Jaime mi suerte, o Jaime que Jaime mi suerte, ellos para lento, pero ellos ahí Jacatombo, a su Federico Ramírez, ¿saben? Ya duda, justamente con los Basaldúa Grupo Cantares.